Buenos días, queridos y queridas asistentes. Les doy la bienvenida al seminario Presentación de Resultados y Reflexión sobre la implementación del programa A Convivir se Aprende a nivel nacional. También saludamos a quienes asisten de manera virtual por medio de nuestra transmisión vía streaming. Ayer, 27 de abril, celebramos el Día de la Convivencia Escolar y con este evento continuamos dando pie a este día de reflexión y lo tomamos como una oportunidad para promover los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar. Y de esta manera, fortalecer las comunidades educativas. Este es el cuarto seminario que se realiza con el objetivo de mostrar el avance del programa A Convivir se Aprende, que es parte del Plan de Reactivación Educativa y de la Política Nacional de Convivencia Escolar. Ya hemos presentado avances por macrozona, primero en la sur, luego en la norte, y finalizando con la macrozona centro, exponiendo alentadores resultados a nivel regional y nacional. Hoy podemos presentar resultados y reflexiones más acabadas del programa. Durante las presentaciones que vienen a continuación, invitamos a las comunidades educativas a reflexionar sobre su momento actual y así fortalecer en conjunto el ecosistema educativo. Aprovechamos de saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, a la jefa de División de Educación General, Magdalena Plant, a la profesional del área de convivencia para la ciudadanía de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Cristina Vega, a la oficial de Educación de UNICEF, Francisca Morales, a la coordinadora de la Mesa de Evaluación y Elaboración de Teoría del Cambio del programa, la académica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Verónica López, al director de la Escuela Básica Pacto Andino de Estación Central, Miguel Hermosilla, a la investigadora responsable de AXA en la región metropolitana de la Pontificia Universidad Católica, Paula Luengo, a la investigadora a cargo de la evaluación y monitoreo del programa, Pamela Yervis. Y por supuesto, saludamos a las y los directores docentes encargados de convivencia educativa y representantes de estudiantes de escuelas, liceos públicos y subvencionados. Extendemos también nuestros saludos a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, a las asociaciones de padres y apoderados, a las empresas con responsabilidad social educativa, a las universidades asociadas al programa y a las y los especialistas de educación socioemocional y convivencia educativa y a todos quienes se encuentran aquí en el salón y a quienes nos siguen por nuestra transmisión vía streaming. A medida que avanza el seminario y les surjan preguntas, pueden escribirlas en las hojas que están dentro de las carpetas que se les entregaron en la entrada. Elegiremos algunas y estas serán planteadas en la mesa de diálogo que tendremos antes del cierre. Las personas que nos siguen vía streaming también podrán hacer sus preguntas durante la transmisión. En la parte de atrás de las carpetas que les entregamos hay un código QR, el cual pueden escanear y enviarnos comentarios sobre el seminario. Así que quienes deseen hacerlo, lo pueden hacer. Y ahora invito a pasar adelante a Magdalena Plant, jefa de División de Educación General, que les dará la bienvenida en nombre del Ministerio de Educación. Muy buenos días. Repito el saludo a todos los vocativos de las autoridades aquí presentes para agradecerles su presencia en esta importante instancia. Y quiero comenzar hoy día con una información que me llegó hace unos días y que, siendo honesta, me hizo reír, pero después me dejó pensando. Una encargada de convivencia, muy amiga mía, me mandó un reel. En él se ve una persona, supongo que parodiándose a sí misma, corriendo de un lado a otro de su colegio, organizando la Semana de la Convivencia, atendiendo un conflicto con estudiantes, recibiendo un apoderado molesto, respondiendo un correo de la dirección, aplacando una pelea en el patio, preparando las actividades de la Semana de la Convivencia, que es esta semana, y leyendo y tratando de entender la ley que tiene que implementar. Todo al mismo tiempo, con la música de fondo acelerada y esa expresión que mezcla heroísmo y mucho agotamiento. El texto decía: la encargada de convivencia, gestionando la convivencia, preparando las actividades del Día de la Convivencia y tratando de entender la ley de convivencia. Era gracioso, era reconocible. Y era también un retrato muy fiel de lo que viven a cargo los profesionales y asistentes de la educación que tienen a cargo la convivencia escolar en nuestros establecimientos. Por eso mismo, quiero enviar un afectuoso saludo a través de esta encargada de convivencia, María Fernanda, a todos quienes gestionan la convivencia en los establecimientos educativos. Les damos las gracias por su trabajo.
Este reel me parece un muy buen punto de partida para lo que vamos a comentar hoy, porque lo que muestra esa persona sola, apagando incendios, desbordada de demandas, es exactamente lo que no puede seguir siendo la norma. No porque no sean capaces, probablemente son profesionales expertos, sino porque la convivencia educativa no puede depender de la heroicidad individual. Necesita sistemas, capacidades institucionales, redes de apoyo y una mirada preventiva que llegue antes del conflicto, no solo después. Y eso es precisamente lo que el programa Convivir se aprende ha venido a instalar. Un modelo de acompañamiento situado, pertinente a la realidad de cada establecimiento educativo, que trabaja en red y fortalece los equipos para que la convivencia deje de ser tarea de una sola persona y se convierta en una responsabilidad compartida por la comunidad. Hay una verdad que este programa nos ha ayudado a hacer más visible. La convivencia no es un complemento del aprendizaje, es una condición esencial. Un estudiante que vive en un entorno escolar seguro, donde se siente respetado y parte de una comunidad, está en condiciones de aprender. Y al mismo tiempo, aprender, alcanzar logros, superar desafíos y descubrir que es capaz, genera algo muy valioso, un sentido de agencia, de autoestima escolar y de confianza en las propias capacidades. Ese es el círculo virtuoso que queremos activar. La buena convivencia habilita el aprendizaje y el aprendizaje fortalece la cultura escolar, donde todos y todos quieren estar y dar lo mejor de sí mismos. Por eso es un error seguir pensando que lo académico y lo formativo son dos ámbitos separados, que compiten por tiempo y recursos. No lo son. Son dimensiones de la misma acción docente. Los que somos profesores sabemos que formamos estudiantes en lo académico y en lo personal. Y los establecimientos deben desarrollar esto en paralelo y de manera integrada. Los docentes, los educadores, no solo transmiten contenidos, forman personas. Y eso hace que el desarrollo integral de cada estudiante, su bienestar, su capacidad de relacionarse con otros, es una responsabilidad que debemos asumir como sistema educativo. No es una responsabilidad opcional, ni delegable exclusivamente a los equipos de convivencia, que ya sabemos que viven en un reel permanente. Es una responsabilidad de toda la comunidad escolar y debe estar en el centro de cómo concebimos la educación. Y por eso estamos hoy aquí. No a presentar estadísticas frías, sino a reflexionar juntos sobre lo que significa transformar la vida cotidiana de establecimientos educacionales. Desde el año 2022, el programa Convivir se aprende ha acompañado a comunidades educativas a lo largo de todo Chile. Comenzó como una respuesta urgente frente a los efectos de la pandemia, el aumento de la violencia, el deterioro en la salud mental y la ruptura del tejido comunitario. Y hemos ido consolidando un modelo de intervención territorial que hoy tiene alcance nacional. A lo largo de estos años, el programa ha estado presente en 156 comunas y llegado a más de 5.800 establecimientos educativos, impactando la vida de cerca de 1.840 estudiantes. Perdón, 1.840.000 estudiantes. Soy profesora de lenguaje, los números me cuestan. Detrás de cada uno de esos números hay directivos que cambiaron su manera de gestionar los conflictos, docentes que se sintieron más acompañados, qué importante es esto, y estudiantes que encuentran entornos más seguros. Pero más allá de las cifras, lo que estos datos revelan un cambio en la manera en que las comunidades educativas están respondiendo a los desafíos, pasando de reaccionar frente al conflicto a estrategias preventivas y formativas, desarrollando capacidades institucionales para gestionar la convivencia, fortaleciendo todos los indicadores medidos. Vamos a escuchar hoy día sobre eso. Y eso es lo que significa aprender a convivir. No es solo resolver conflictos, sino construir culturas escolares que prevengan. Junto con los avances, los resultados nos muestran también lo que todavía es desafío. La sostenibilidad de los logros depende de condiciones estructurales que no siempre tenemos garantizadas. La formación y acompañamiento de los equipos escolares es un proyecto permanente. Para los que hemos enfrentado la rotación docente, el director me hace así, la rotación docente, sabemos que formar equipos es un desafío que se vive día a día. Y además, esta formación está en permanente tensión con las urgencias diarias. Los equipos escolares enfrentan lo urgente y lo importante y deben gestionar ambas. Y sabemos que la participación de nuestras familias, si bien ha mejorado, sigue siendo un punto crítico en el que debemos seguir trabajando. La convivencia se construye en comunidad, directivos, docentes, estudiantes, familias y redes territoriales, que importante que son,
son parte de una misma tarea y un mismo desafío. Y este es quizás el aprendizaje más valioso que deja el programa. Hoy podemos anunciar también que el programa continúa. A Convivir se Aprende inicia una nueva etapa de implementación con foco en los servicios locales de educación pública. Trabajaremos en 20 comunas que pertenecen a 10 LEP en distintas regiones de nuestro país, fortaleciendo las capacidades del nivel intermedio del sistema para que los aprendizajes no dependan de la vigencia de un programa, sino que se instalen en forma permanente. Este seminario no es solo un espacio de presentación de resultados, es una oportunidad para que todos los que estamos aquí reflexionemos, los que están en streaming los invitamos también a reflexionar con nosotros, intercambiemos experiencias y opiniones y nos comprometamos con lo que sigue. Escucharemos a los equipos que han vivido el programa desde dentro, a los investigadores que han levantado la evidencia con rigor y actores del sistema que pueden ayudarnos a proyectar lo que sigue. Esa articulación entre práctica, investigación y política pública es lo que necesitamos para avanzar con solidez. Les deseo a todos una jornada muy provechosa, que la conversación de hoy nos deje, ojalá, con más preguntas, con más compromisos y más claridad sobre el camino que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. A continuación, presentamos la presentación del programa que nos convoca. El programa Convivir se Aprende es una iniciativa del Ministerio de Educación que busca favorecer la convivencia educativa junto con enfrentar y prevenir la violencia en los establecimientos educativos que reciben subvención del Estado. Para lograrlo se busca fortalecer las competencias y habilidades que los equipos de gestión y convivencia educativa de los distintos establecimientos tienen a lo largo del país. Invito al escenario a Cristina Vega, profesional del área de convivencia para la ciudadanía de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Vamos a probar primero el... perfecto. Jefa de división, muchas gracias por sus palabras. Me resumió la presentación del programa. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Estoy un poquito difónica, así que me voy a pegar más al micrófono. Pues bien, esta presentación tiene por finalidad el poder exponer sobre el programa A Convivir se Aprende, explicar sus antecedentes y cómo se ha ido desarrollando en el territorio. Y para entender este programa es muy importante el conocer los antecedentes, pues este programa no surge de manera aislada, sino como respuesta a distintos procesos que el sistema educativo ha enfrentado en sus últimos años. Un ejemplo de ello fue la pandemia por COVID-19. Cuando hablamos del volver, muchas veces lo entendemos como un simple regreso a los establecimientos, volver. Sin embargo, las rutinas quedaron suspendidas durante mucho tiempo. Y sin embargo, ese retorno fue mucho más que eso, ya que ninguno de nosotros, de los que está acá, y por supuesto los establecimientos educativos, regresó de la misma manera. Ni los estudiantes, ni los docentes, ni las comunidades educativas en su conjunto. El año 2022 marcó un punto de inflexión, porque el regreso a la presencialidad dejó en evidencia situaciones que quizás ya existían en los establecimientos educativos, pero que durante la pandemia se profundizaron. Aparecieron con más fuerza brechas educativas, pero también una crisis de bienestar que impactó directamente en la vida cotidiana de las escuelas. Lo que antes podía estar más contenido o quizás invisibilizado, comenzó a manifestarse de manera más evidente en cómo nos relacionamos, en el clima escolar y en la forma en que convivimos. Y en este contexto, empezamos a observar un aumento de las situaciones de violencia escolar, pero también cambios en la manera en que los estudiantes y los adultos enfrentaban sus emociones, sus frustraciones, la generación de vínculos. Muchos estudiantes regresaron con mayor dificultad para regularse, para relacionarse con otros, para sostener dinámicas colectivas. Y al mismo tiempo los equipos docentes y educativos comenzaron a experimentar niveles importantes de desgaste emocional,
tensión y sobrecarga emocional. Y aquí es importante que nos detengamos un momento, porque la violencia o el conflicto no pueden entenderse de una forma aislada. Muchas veces son las expresiones visibles de un malestar mucho más profundo, de experiencias acumuladas, de inseguridades, de desconexión o de dificultad para sentirse parte de una comunidad. En paralelo, la salud mental dejó de ser un tema secundario y pasó a ocupar un lugar central en las políticas públicas de educación. Y no solo en los estudiantes, sino también en quienes sostienen día a día la escuela. Me refiero a docentes, equipos directivos, asistentes de la educación. La ansiedad, el estrés, el agotamiento comenzaron a instalarse como parte de una realidad escolar tensionada aún más por los conflictos en convivencia. Y es que frente a este escenario se hace evidente que no estamos frente a un problema individual. No se trata únicamente de conductas que haya que corregir, ni de personas que deban adaptarse por sí solas. Lo que estamos observando es un fenómeno profundamente colectivo que se construye en las relaciones y en los contextos en los que convivimos día a día, como bien lo señalaba la jefa de división. Y es por eso que el Ministerio generó una respuesta para poder alinearse y poder trabajar en el marco de estas necesidades. Le doy un poquito de agua, permiso. Pues bien, y desde aquí es que comienza el trabajo que vamos a presentar en este seminario. Y es que la pandemia no generó todos los problemas desde cero, pero sí actuó como un amplificador de tensiones que ya existían en el sistema educativo. Lo sanitario impactó de manera global. Lo educativo se vio interrumpido por millones de estudiantes. Lo económico afectó fuertemente a las familias y lo social dejó aún más en evidencia las desigualdades sociales. En Chile, además, este escenario se superpuso con las demandas que ya se habían visibilizado en movimientos sociales del 2019. Todo esto tensionó el sistema educativo hasta un punto de alta fragilidad. Lo que vemos entonces no es una crisis aislada, sino la convergencia de múltiples factores que afectan directamente la convivencia y el bienestar de las escuelas. El impacto de esta crisis en las comunidades educativas fue y ha sido profundo y visible. Por un lado, se evidencia un fuerte desgaste de los docentes, reflejado por el aumento significativo de licencias médicas. Al mismo tiempo, estudiantes observan una crisis de salud mental, con mayores niveles de ansiedad, mayor irritabilidad y dificultades para desarrollar algunos hábitos. Y a esto se suma el aumento de la violencia escolar, con más situaciones de agresión, tanto físicas como verbales. Y es frente a este escenario entonces que el Ministerio de Educación se plantea, junto a una mesa de expertos, el cómo poder trabajar en esta crisis, cómo poder generar una política pública que pueda recibir a los estudiantes, a la comunidad educativa, en este regreso, en este volver. Y aquí comienza lo que fue el programa de intervención en crisis en convivencia, el año 2022, que fue por macrozonas con 3 universidades. En la zona norte teníamos a la Universidad de Tarapacá, en la zona centro a la Universidad de Chile y en la zona sur a la Universidad de la Frontera. Y gracias a esas 3 macrozonas logramos llegar en 2022 y 2023 a las 16 regiones del país. Entonces, en este marco que ya les comentaba de estos antecedentes, es que se requería generar y diseñar un programa de intervención con un enfoque sistémico y formativo, sobre todo formativo alineado a la Política Nacional de Convivencia Educativa, entendiendo que la convivencia no se puede abordar de manera aislada, ni solo desde la reacción ante los conflictos. Y por lo tanto se diseñó un programa que pudiese fortalecer la gestión de la convivencia, donde el clima escolar sea un elemento central para el aprendizaje, al mismo tiempo que promoviera un trabajo intersectorial, participativo, potenciando el trabajo en redes en los territorios. Recordemos que desde el 2015, con la Política Nacional de Convivencia, se instalan los sistemas territoriales de convivencia escolar y este programa los vino a potenciar aún más. Y de esta forma, entonces, A Convivir se Aprende es una respuesta sostenible en el tiempo, basada en la inclusión, la diversidad y el sentido de pertenencia,
para poder generar cambios reales y duraderos en las comunidades educativas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Pues bien, lo que esta lámina nos muestra es cómo se traduce la práctica del enfoque de escuela total, el modelo de escuela total con el que se integra y se permea este programa. Este enfoque plantea que la convivencia educativa no puede entenderse ni abordarse desde acciones aisladas, sino como un proceso integral que involucra a toda la comunidad educativa y en todos los niveles. Cuando hablamos de gestión integral de la convivencia, estamos hablando precisamente de uno de los principios centrales de este modelo y también de la Política Nacional de Convivencia Educativa, que nos habla que la convivencia no es un tema separado, como ya lo hemos recalcado en estas presentaciones, tanto la jefa de división como en la presente, sino que es un eje que atraviesa todo el quehacer educativo, están todos los espacios. Y no se trata solo de reaccionar frente a los conflictos, sino de generar condiciones permanentes que favorezcan el aprender a convivir, que favorezcan un buen clima y con ello mejores aprendizajes, que generen bienestar. A su vez, el trabajo intersectorial y participativo refleja otro elemento clave del enfoque del modelo de escuela total, que es para pasar de una mirada individual a una colectiva. Quizás muchos de los que han trabajado en este modelo también lo llaman la pirámide. Y es que la convivencia deja de ser responsabilidad de unos pocos y se construye con todos, incorporando activamente a estudiantes, docentes, el desafío siempre existente con las familias y sobre todo las redes territoriales y las redes externas de apoyo que existen en los territorios. Y esto responde a una lógica social y a una lógica ecológica, donde la escuela es parte de un sistema más amplio. Finalmente, la idea de una respuesta sostenible se vincula con la necesidad de generar transformaciones que perduren en el tiempo. Este modelo no busca intervenciones puntuales, busca cambios culturales en las comunidades educativas basadas en la inclusión, el reconocimiento y la diversidad y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en los establecimientos. En conjunto, esta lámina que ustedes pueden ver nos presenta una mirada sistémica donde la convivencia se entiende como un proceso formativo, continuo y compartido que requiere coherencia entre lo que declara la escuela y lo que efectivamente vive en su día a día. Como pueden ver, el programa ha tenido diferentes etapas y procesos mediante los estudios de factibilidad. Sin embargo, ha mantenido objetivos tangibles en el marco siempre de este modelo de escuela total, donde la convivencia siempre se entiende como un proceso integral, compartido, formativo. Y el programa se concreta en una serie de objetivos que busca que este enfoque se pueda llevar a la práctica en las comunidades educativas. Por supuesto, como pueden ver, el objetivo general recoge esta mirada más amplia de fortalecer la convivencia, el bienestar socioemocional y la atención en crisis. Y a partir de esto se despliegan objetivos específicos que dan forma a este enfoque y a esta forma de implementarlo en los territorios. Por ejemplo, fortalece la convivencia escolar, promueve relaciones respetuosas, previene situaciones de violencia, al mismo tiempo busca promover bienestar socioemocional, busca acompañar. Y así también se incorpora un componente fundamental, que es la atención en crisis, que como partió este programa en 2022, mejorando las capacidades de respuesta de las comunidades frente a situaciones complejas sin perder de vista el cuidado y el bienestar. En conjunto a estos objetivos que ustedes pueden ver, muestran cómo el modelo de escuela total se traduce en acciones concretas, articuladas y sostenidas que buscan transformar la convivencia desde una mirada integral a largo plazo. Y es justamente a partir de estos objetivos es que el programa comienza a tomar forma concreta en los territorios. Entonces, ya como bien lo había señalado Magdalena en los números, el programa tiene 3 componentes que han sido la base de esta implementación. Primero tenemos el componente de redes territoriales, que viene a fortalecer lo que ya se ha venido trabajando con la Política Nacional de Convivencia desde el 2015. Así también tenemos el componente de acompañamiento focalizado, que ha sido, como van a ver con Pam en los estudios, ha sido también un componente muy
aceptado, muy validado también ese trabajo en conjunto que se ha hecho en las comunidades educativas. Y también tenemos un componente de formación. Y este componente de formación no es solo a los establecimientos educativos, sino también a los niveles intermedios del Ministerio de Educación, a nuestros equipos de supervisores, a nuestros equipos de las secretarías regionales ministeriales, a los UATP de los servicios locales de educación. Y es un componente que durante el 2026-2027 vamos a seguir reforzando en este concurso que actualmente ya terminó su evaluación. Prontamente saldrán las publicaciones de las universidades adjudicadas para trabajar con los servicios locales de educación. Y sobre las evaluaciones del programa, como les comentaba, iniciamos el 2022 con este programa de intervención en crisis. Luego tuvimos una consolidación del modelo de escuela total, un trabajo bastante sistémico, y luego el 2023 tuvimos un nuevo concurso, pero ahí ya no fue por macrozonas, fue un concurso a nivel regional, a nivel país, donde también estuvimos trabajando en una fase de sostenibilidad de este programa y actualmente ya nos encontramos en un nuevo proceso de una nueva institución que es trabajar con los servicios locales de educación. Y ya para ir cerrando en honor al tiempo que se me indicó, quiero cerrar con esta lámina por muchas generaciones y muchas dudas que también nos han ido generando en el sistema educativo sobre cómo se vincula y cómo trabajamos con las nuevas normativas que se van levantando. Y es importante comprender que este programa, el programa Convivir se aprende, no funciona de manera aislada, sino que forma parte de un marco más amplio que le da un sentido, le da un soporte, una coherencia y una proyección en el sistema educativo. Por un lado, se vincula directamente y la base es la Política Nacional de Convivencia Educativa, que actúa como un marco orientador. Y esta política define principios fundamentales como el buen trato, el bienestar, la inclusión, la participación. Además de promover un enfoque formativo y de derechos, es en el fondo la hoja de ruta que nos indica hacia dónde avanzar en la convivencia educativa en nuestros establecimientos educacionales. Y por otro lado, se articula con la Ley 21.809, publicada el 1 de abril de este año, que establece un marco normativo obligatorio para todos los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial del Estado. Esta ley define responsabilidades, protocolos, procedimientos frente a situaciones de violencia, pero también pone mucho énfasis en el resguardo del bienestar y la protección integral de las comunidades educativas. Y en este escenario, entonces, es que el programa cumple un rol clave. Estos lineamientos y exigencias en acciones concretas en el territorio. Es decir, que el programa opera como un puente entre la política pública y la realidad de las escuelas. A través del acompañamiento, la formación, el fortalecimiento de capacidades y la articulación de redes, el programa permite que los principios de la política y las exigencias de la ley no queden solo en un plano declarativo, sino que se transformen en prácticas reales dentro de las comunidades educativas. Y en síntesis, el programa Convivir se aprende no solo responde a una necesidad emergente del año 2022, ha ido transitando, hemos ido aprendiendo también como Ministerio de Educación en este marco de diseño de política a trabajar con la academia, y se lo agradecemos mucho también a todos y todas. Y sobre todo es un programa que consolida una política pública en donde se fortalece la convivencia, el bienestar y la gestión educativa y territorial de la política de convivencia educativa en los territorios. Es una manera de implementarla, es una forma de hacerla carne en el territorio y sobre todo en el marco del acompañamiento de los establecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por su presentación. Les recordamos que vayan anotando sus preguntas que les vayan haciendo del seminario. En la hoja que se les entregó que está el programa, pueden anotar por la parte de atrás y poder hacerlas llegar antes de la mesa de diálogo que tendremos más adelante. Así que ahí vamos a estar recogiéndolas quienes tengan algunas preguntas.